más? ¿Qué más? Yo creo que Europa se enriquece cuando estás de este lado del charco. Bueno, yo también me enriquezco. Estaba pensando que bueno, que se ha vuelto parte de, ya, o sea, falta que lo hagamos una tercera vez para que se vea una tradición familiar, tenerte invitado. El otro día incluso Mónica me estaba preguntando, coño, ¿y Carlos no viene este año? Y que verga, yo creo que no. Coño, ¿qué pasó? Así como que, ¿sabes? Me cambiaste el plan del verano. Y fue ahí cuando te escribí, güey, que además y dije, coño, no, pero vi que estaba en París, déjame escribirle a ver si viene o no viene. Y enos aquí. Sí, no bastaba con un psicólogo, entonces Vicente tuvo que llamar refuerzos, ¿no? Exacto. Yo soy psicólogo entre comillas, eso fue hace años. Yo no me reivindico de esa casta. Bueno, yo creo que yo también soy psicólogo entre comillas, porque yo estudié psicología y luego después al estudiar psicoterapia y filosofía, así como que, bueno, pero la psicología es como, Claro. como no sé si me gustaría formar parte de esa narrativa, como dice un amigo mío. Exacto. Uh-huh. Sí, es vasto. Y que te iba a preguntar, cuando me dijiste que estabas en Toronto y estabas en psicología, ¿llegaste de clases con Jordan Peterson? Oh, Jordan Peterson. No. Directo al tema. Sí. No. Deja que el carajo aterrice, güey. Yo estudié psicología en Venezuela y luego estudié filosofía en Venezuela y ahora filosofía y arte en Suiza. Ok. Pero de Peterson lo que conozco es, bueno, porque vivo en la misma ciudad que él, en Toronto, y he seguido con cierta fascinación esta reacción, porque bueno, él es como una reacción al clima que predomina en Toronto sobre todo, sí. Así que más allá de lo que ustedes pueden saber, yo no sé mucho más, sino quizás un poco más de contexto de cómo es la Universidad de Toronto, de cómo es el ambiente de los millennials que dieron pie a que él se revelara en cierto sentido. Sí. Okay. Y probablemente ustedes saben más, porque yo estaba leyendo ahorita algo así como que yo no sabía que él era creyente. Peterson. Sí. Sí, es bastante creyente, sí. Pero es difícil, o sea, yo diría que Peterson es creyente como yo podría ser creyente, si la pregunta es ¿eres creyente? ¿No? Que crees en algo, bla, 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 pero no un Dios específico, tiene una cierta religión, una cosa más... O sea, es gnóstico. Es gnóstico, sí. Ok. Sí, por el lado más arquetipal de la cosa. Que tiene sentido porque sería parte como de esta respuesta nueva era. Sí. O sea, él estaría encasillado en esta, bueno, y con esas referencias a Jung que él tiene, sí, está como en esta este gnosticismo posmoderno. Sí. Bueno, yo lo veo más como una reacción al posmodernismo. Es como un intento de ir otra vez hacia los valores tradicionales para conseguir la moral que los posmodernos destruyeron, ¿no? Con la muerte de Dios, etcétera, no tienes más moralidad, y entonces el tipo dice, si no tienes moral, caes en el materialismo científico de los nazis, y entonces necesitas una moral, vamos a buscarla en las historias antiguas y tal, y qué sé yo, pero no con una sola religión. Así lo veo yo su aproximación. Y precisamente por eso es que a mí me parece nueva era y parte de lo mismo. O sea, es una reacción, pero la solución es como muy desfasada. Sí, porque en la nueva era tiene todo ese rollo buen rollista de que no te preocupes, eres tú el que bla bla bla. Y Jordan Peterson es como lo contrario. El tipo trata de combatir la nueva era insertando la responsabilidad personal y diciendo no digas las cosas son así, asume tu rollo y cambia tu vida y tal, que sé yo. Sí. Pero sí, tiene una cosa de autoayuda bastante presente. Bueno, no, es más bien como tiene una cosa de responsabilidad personal, pero yo creo que hay una diferencia entre eso y la autoayuda, porque tiene cero componente de si tú sigues tus sueños todo va a salir bien. Exacto. O sea, él definitivamente no dice eso, sino más bien es si tú asumes la responsabilidad de tus actos, tienes la posibilidad de que tu vida, de sobrevivir el horror que significa vivir. Exacto. Básicamente, Es hay un video bastante bueno
que para la gente que no tolera mucho las opiniones de él, es como una explicación sucinta de todo eso, que se llama algo así como recomendaciones a los millennials, cómo salvar el mundo. Y es un video como de 10 minutos. Sí. Está bastante bien. Y yo creo también como que se conecta con ese asunto de la, comillas, nueva masculinidad, ¿no? Exacto. ¿Cuál es Sí. la postura de los hombres en este rearreglo de los valores, ¿no? Sí. De dónde yace la masculinidad ahora que ha sido, entre comillas, atacada. Está en crisis. Por todo, o que está en crisis, por un lado, por todas estas iniciativas de, entre comillas, de nuevo, igualdad, o también porque, bueno, hay mucha gente que se siente amenazada por el reconocimiento de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, este asunto que Carlos y yo hemos hablado muchas veces, de que hay muchísimos homosexuales en closet que son los primeros que empiezan a incomodarse cada vez que se habla de este tema, ¿no? Que empiezan a quejarse de que la masculinidad está en... O sea, por supuesto hay gente que, bueno, que es cavernícola ya, pero pues también que hay mucha gente que se queja y uno desde afuera ve claramente que bueno, hay unos problemas ahí de deseo que quizás no están resueltos y de represión también, ¿no? Que se quejan porque empiezan a quejarse de la crisis de la masculinidad, cuando en realidad... bueno, yo en particular no veo tal crisis, ¿no? Veo, sí hay un reacomodo que además me parece interesante, ¿no? Desde el punto de vista de... ¿sabes? Sería mucho más aburrido vivir en una época en la que este reacomodo no existe, ¿no? Porque básicamente tendrías que seguir las reglas y ya, ¿no? Tendrías que seguir, ¿sabes? Tendrías que seguir pegándole a tu esposa como hizo tu padre, tu abuelo, tu tatarabuelo, y ya, ¿no? Mientras que este asunto de luchar en contra de los comportamientos que están tan arraigados, me parece interesante, ¿no? Me parece interesante también como desde el punto de vista de crecimiento personal, pues si no, ¿qué pasa después de los 30, ¿no? ¿Qué pasa después de los 40? Llegas a los 40 y dices, bueno, ya más o menos estoy formado, ¿y ahora qué, no? Mientras que este asunto de este mundo cambiante te plantea nuevos retos, ¿no? Para reimaginarte incluso, o para seguir creciendo en algo que tú consideras tan básico como tu identidad y cómo tú percibes la identidad de los otros, ¿no? Sí, pero bueno, solo para aclarar una cuestión, que me parece que a veces no entendemos bien a Peterson, porque hay que distinguir lo que es la masculinidad y la feminidad de lo que es el hombre y la mujer. O sea, de la manera en la que yo lo veo o en la que yo lo leo, sí, lo que está en crisis es la masculinidad como arquetipo junguiano. Entonces el problema es que ontológicamente él plantea que la existencia y la realidad se compone de caos y orden, yin y yang, dos elementos que siempre van a estar allí, ¿no? Entonces, cuando pierdes el equilibrio es que aparece la crisis, y lo que le está diciendo es que ese arquetipo de masculinidad no sabemos qué significa hoy en día, y al perderlo caes en el caos de la femininidad. Entonces, no creo que sea incompatible las dos cosas, como que decir qué constituye, cuáles son los valores masculinos hoy en día, y a la vez también darle más derechos a las minorías, a las mujeres en particular. Pero yo lo leo más o menos así. Eso es lo que me parece interesante de cierta manera, pues que él señala el desequilibrio del posmodernismo, es decir, desmontamos la estructura, chévere, y ahora ¿qué hay? Si no propones nada, caos. Y entonces es eso, no tienes estructura, entonces tienes 69 pronombres, en vez de solo no sabes cómo escogerlo, no tienes ningún tipo de background, no sé si... Mira, pero hay varias cosas interesantes. Bueno, uno, ustedes pensarían que Peterson distingue entre sexo y género. Así sí. Como, ok, porque precisamente ese es el punto álgido de honor y con el movimiento queer en general, precisamente porque, bueno, que es un hombre, que es una mujer, desde estos discursos queer, hay como un cierto
borramiento del sexo, porque al final de cuentas, bueno, tener un pene o ser XY no te hace un hombre, porque es como tratar de vaciar la realidad de eso que le da realidad. Contenido. Sí, es como todo puede ser superficie, todo puede ser manipulado, y un poco con lo que dices, Daniel, a mí me parece interesante. A veces pienso que cada momento tiene su callejón sin salida, así como el lugar de imposibilidad donde estos movimientos surgen. O sea, es como la sociedad no es cerrada, siempre va a haber algún síntoma, por decirlo de algún modo. Y yo a veces me gustaría como comparar a los hippies con estos social justice warriors. O sea, en su momento fueron los hippies tratando de meter en la gente a ciertos puntos, y bueno, cambió la estructura, la imposibilidad está allí, pero ahora toma otra forma, y la forma es esta, a partir de la realidad del cuerpo, que es una como de las aristas. Claro, pero como psicólogo, la afirmación de que el género no está ligado a la realidad biológica de la persona, ¿cómo lo ves tú? El género no está ligado a la realidad biológica. El hecho de que yo pueda decir, por ejemplo, yo soy una mujer atrapada en cuerpo de hombre. Estoy psicológicamente hablando, es una cosa estoy bastante loco, esencialista. O tengo derecho a decir eso. Tengo derecho a decir eso. ¿Sabes? Que O sea, eso es tengo legitimidad, no sé. Eso es un comentario paradójico, precisamente porque estos nuevos movimientos de justicia social terminan peleándose con la libertad de expresión. Sí. Pero bueno, hay mucha tela que cortar. Ya va, déjame otro puntico de lo que dice Daniel. A mí, otro de los puntos que me parece muy interesante es como esta nueva reedición, el movimiento LGBT ha cambiado muchísimo en los últimos años. Yo no sé si es que ya me hice viejo, pero nuestra idea del hombre gay, ahorita tú que hablaste de gays en el closet, está basada en una hipervirilización, en una visión rígida de lo que es la masculinidad. Es como ese es el punto alineado con el machismo, porque en el mundo ideal de los gays de antaño, pues era como una sociedad griega de puros hombres. No había, es una defensa contra la mujer, podríamos decir, aunque no sea evidente o explícito. Pero estos nuevos movimientos queer ya no están montados sobre la idea de hombre, mujer, masculino y femenino, sino es la aspiración de ir más allá. O sea, como que no hay categoría. Yo a veces hablo con estas nuevas generaciones y bueno, metiendo un poco de filosofía desde el punto de vista dialéctico. Ellos intentan como crear una síntesis. Está lo masculino, la tesis, está lo femenino, la antítesis, y ellos tratarían de ir como a un tercer momento que está más allá de eso. Pero en la práctica, bueno, yo estaría feliz de ver al primero que logre esa síntesis hegeliana, porque en la práctica uno lo que ve, estoy pensando en uno en particular, que era un muchacho, tú lo veías y asumirías que es un hombre, con ciertos rasgos de masculinidad porque se dejaba la barba, pero a la vez se pintaba las uñas de azul celeste y usaba falda. Entonces es como... Era David Bowie. Sí, podría ser. Y lo curioso es que él pensaba que eso era ser andrógino, o que eso era ser genderqueer, como tratando de decir, no, yo estoy más allá de lo masculino y femenino, y cuando tú lo que veías era un collage de elementos tradicionalmente considerados masculinos y elementos tradicionalmente considerados femeninos. Entonces es como, ellos están tratando de lograr algo que, a mi parecer, bueno, bien por ellos que lo intentan, pero es, digamos que, humanamente imposible. A eso me refiero, no es como contra natura. O sea, lo cual es una palabra que te pone... Ups. Bueno, yo creo que casi todo es contra natura. Okay, buena respuesta. Comenzando por la existencia humana. Yo diría más bien que no es realizable. O sea, estamos marcados, y esto es lo que los psicoanalistas llaman la castración. Estamos localizados en un espacio temporal con ciertas coordenadas, marcados por nuestras circunstancias, y nos guste o no, hay como una cierta delimitación. Nuestra libertad ocurre dentro de ciertas coordenadas. Claro. Y creo que esto de lo masculino y lo femenino
bien sea que lo quieras ver como a nivel de género o simplemente como presencia-ausencia, así como 1-0, si pensamos en código binario, no podemos salir de ese binarismo de o existe o no existe, está presente o no está presente. Y con químicos, si me inyecto hormonas y me cambio, o sea, hay formas de... Y este es el punto al que quería llegar, que lo interesante es ver las condiciones, bueno, esta es como mi propia idea, ver las condiciones de posibilidad de estos movimientos. ¿Por qué el movimiento transgender tiene todo este auge en este momento? Bueno, en las condiciones materiales. Si no fuera por las hormonas, si no fuera por la cirugía... el poder económico también, ¿no? Y el poder económico y el ocio posmoderno, porque este ocio me refiero a, bueno, no sé qué hacer con mi vida. Y comienzo a sentir cosas. Y bueno, y estas son las respuestas que me doy. Pero yo también lo veo así, pero tengo la impresión de que si dices algo así, la gente te etiqueta de transfóbico, ¿sabes? Sí. Yo lo que creo es que por la razón por la que gente como Peterson sale a la palestra es porque precisamente el lenguaje se ha vuelto una herramienta que sirve para todos, es demasiado flexible. Entonces, homofobia al principio significaba este rechazo a los homosexuales. Pero ahora homofobia significa, y tú lo puedes extender a lesbofobia, transfobia, homofobia significa que no estás de acuerdo conmigo si yo soy gay. Y en Canadá etiquetar algo como homofóbico o transfóbico tiene consecuencias cruciales. O sea, el movimiento transgénero armó una campaña etiquetando una clínica de transfóbica, y más allá de que es como el problema, que bueno, si la comunidad dice que eso es transfóbico y se acabó y cerraron la clínica. ¿Y la cerraron? Sí, la cerraron, ¿no? Que es el tema de, bueno, eso que Peterson llama compelled speech. No sé cómo sería en español, ¿no? O sea, como habla forzada, ¿no? Sí. Que es este asunto de que, bueno, que tú marcas, perdón, que el grupo que llegue primero a ciertas palabras las marca. Y el peligro, por supuesto, está en que eso llegue a la legislación, ¿no? Entonces llega un momento en el que hay cosas que por ley no puedes decir. Y entonces cualquier discusión acerca de eso rápidamente degenera, cualquier discusión amateur, digamos tertulia, rápidamente degenera en una analogía con los nazis y tal, ¿no? O sea que llega un momento, o sea, no puedes tener una conversación seria, en una tertulia, quiero decir, no puedes tener una conversación seria acerca de qué significa, de qué es libertad de expresión, porque alguien entonces va a decir, bueno, pero si tú empiezas a defender las ideas nazis, entonces, ¿sabes? ¿Tú crees que eso está bien? Y bueno, yo personalmente pienso que está bien, porque es como también relativamente fácil desmontarla, pero claro, hay gente que siente una necesidad también muy fuerte de restringir el habla de las personas, ¿no? Y mira qué paradójico. Estamos en un momento en el que el cuerpo o la subjetividad debería ser completamente maleable. Yo soy lo que yo quiero ser, lo que yo diga que sea. Claro. Sí. Pero a la vez a nivel del lenguaje, nunca hemos tenido un lenguaje más concreto que en la actualidad. O sea, hay palabras buenas y hay palabras malas. Y las palabras malas deberían borrarse. Y hay palabras que ciertos grupos pueden usar y palabras que otros grupos no pueden usar. Entonces, las palabras como cosas, como si fueran concretas. Y como es como pasar, sí, el lenguaje tiene importancia y crea realidades, pero no de la manera en la que piensa la mayoría de estos defensores de la justicia social. Sí, es una forma muy particular de ver las cosas, porque también está el renacimiento de lo racional. En este ataque posmoderno a la modernidad está la ciencia y la racionalidad. Entonces, al atacarlos, porque se supone que la ciencia es una estructura de opresión, entonces es muy difícil tener discusiones. El otro día estaba hablando con una feminista y le decía que había visto un estudio con unos monos y se dieron cuenta de que los monos niños les gustaban más los carritos y los monos niñas los peluches, ¿no? Entonces yo le estaba diciendo que de pronto puede ser que haya un marcador biológico allí y que yo lo veía con mis hijos. Y entonces ella me decía que no, que eso no era así. Y yo le dije, mira, pero yo vi el estudio. Y entonces me dijo, no, es que el estudio está también pasando por un sistema de dominación de la jerarquía masculina. Entonces, bueno, pero entonces a partir de ahí no podemos hablar. Porque si la ciencia cuando no te conviene es el patriarcado,
y cuando sí te conviene prueba tu punto, así es muy difícil tener una discusión. Entonces el intercambio se vuelve, como dices tú, una esgrima de palabras en el cual vamos a tratar de... Y es como, yo creo que búsquedas como la de Peterson es como, bueno, ¿en dónde vamos a anclar para tener ciertas coordenadas que orienten la discusión? Porque de resto es esto, es puras palabras y bueno, yo voy modificando la palabra y el significado de la palabra hasta que voy llegando. Es como que todo se ha politizado a un punto, bueno, el punto ridículo que no sé si han visto este video de la BBC Comedy tiene un video, es un grupo de apoyo para millennials, y entonces explica facilitadora que bueno, sí, es muy peligroso comenzar a pensar de esta manera, porque uno comienza criticando Friends, de ahí salta a decir que el agua es racista. Exacto. Sí, totalmente eso, porque agarras una palabra como racismo y entonces empiezas a inflarle y meter más contenido, y cuando aparece alguien y dice, pero es que no estoy seguro si eso sea racismo, el racista es él. Entonces tú no quieres aceptar mi nueva definición de la palabra porque eres parte del problema y parte de la opresión y del patriarcado, etc. También hay una cosa con respecto, quería decir una cosa con respecto a eso de la ciencia, que a mí en particular me dispara un montón de alarmas, que es que todos, y además no me excluyo, todos blandimos estos estudios como si fuesen pruebas de algo, ¿no? Y hay una incomprensión generalizada acerca de lo que significa una hipótesis, un estudio y unos resultados en base a un estudio, porque también hay una ignorancia generalizada acerca de cómo funcionan las estadísticas, ¿no? Y es normal, porque además es un tema aburrido, ¿no? Sí, no lo estudiamos. Es más importante que la gente sepa economía y bueno, fíjense, nadie sabe. Siguen votando por comunistas, ¿no? Sí. Siguen votando por comunistas y por cleptócratas, entonces, de derechas. Entonces, ¿sabes? Primero tenemos que resolver ese asunto antes de enseñar a la gente estadística, tenemos que enseñarle economía, creo yo. Pero, así que no es un asunto que espero que se resuelva durante mi vida. Pero lo que quería decir es que, claro, hay gente que dice que ¿sabes? Tal estudio dice tal cosa y después inmediatamente sale otro y dice que hay otro estudio que dice lo contrario, que es completamente normal. Y hay otra gente que dice que, bueno, que la mayoría de los estudios están equivocados precisamente porque hay un problema fundamental con la ciencia la interpretación general de los resultados, ¿sabes? Con los resultados bayesianos y tal. Claro. Pero ahí lo que... Y el punto más álgido de todo es este asunto de que la gente no sabe lo que es comparar medias, ¿no? ¿Sabes? Medias de un grupo con la media del otro. Claro. Entonces, en este ejemplo que te estás diciendo, Vicente, quizás signifique que la media de los niños varones se interese por los carritos y la media de las niñas hembras se interesa por las muñecas, pero eso no quiere decir que las niñas no se van a interesar por los carritos, y eso no quiere decir que si una niña se interesa por los carritos va a ser trans. Claro. Eso significa que, bueno, está todo disperso y mezclado, pero hay una media en un lado y una media en el otro. Quizás, dependiendo de los parámetros del estudio, ¿no? O sea, quizás sea todo falso, ¿no? Pero que ese estudio reveló que la media... Claro. Y entonces, claro, pero también es que es súper aburrido tener una discusión a este nivel, ¿no? Sí, totalmente. Es mucho... Y es súper aburrido también escribir el artículo que habla sobre eso, y es mucho más aburrido incluso leer el artículo, ¿no? Porque... para tener la información como es, tienes que irte al paper. ¿Quién va a leer un paper? O sea, ¿para qué vas a leer un paper, no? También, a menos que te interese tener discusiones aburridas con el resto de la gente, a menos que tu estudio sea a menos que te quieras sentir solo en el mundo también, ¿no? Claro. Porque el resultado efectivo de que tú leas la información como es, leas el paper, es que cualquier persona que te venga con esta idea, tú vas a decir, bueno, pero tú sabes que el paper... Exacto. Entonces, nada, pero es un movimiento mundial. O sea, yo no lo veo nada más en el problema, digamos, de los pronombres. Lo veo, también lo ves con Trump, en el ataque a la ciencia, en el ataque al calentamiento global, a la economía, etcétera. Y lo ves en casi todos los países que están desarrollando esta aproximación populista, que es lo que sucede cuando destruyes la estructura ontológica y epistemológica del racionalismo. No tenemos más eso, no tengo que hacer referencia justamente a ningún tipo de número, voy a decir lo que me da la gana. Y entonces aparecen estos populismos. Entonces lo veo más allá del problema de la comunidad trans pueda tener,
como un síntoma mundial del hombre sin Dios, ¿no? Eso es lo que decía Nietzsche. Entonces, al haber matado a Dios, tienes esto, y entonces hay gente que cree que la Tierra es plana, y pueden defender eso, y tenemos un caos total. Y por eso creo que Peterson es interesante cuando hace ese análisis. Oye, ese movimiento de la Tierra plana es... Loquísimo, ¿eh? Sí. Y sabes que hacen conferencias, bueno, en Estados Unidos se reúnen, y estaba viendo un video donde esta mujer, ella quería, es un poco yo creo que otra manera de percibir esto es como la gente cree que está este valor de, bueno, la autodeterminación, yo me autodetermino. Y de repente todo esto que nos llevó a poder autodeterminarnos de cierta manera y dentro de ciertos límites se salió de control y es, bueno, no, ahora yo me autodetermino como yo quiera. El punto al que quiero llegar, esta mujer ella descubrió que la Tierra era plana, claro, a través de sus propias elaboraciones. Ella se sentaba y pensaba y ella revisó en internet y vio muchos videos y bueno, y llegó a la conclusión. Entonces, claro, yo lo que estaba pensando, tú te autolavaste el cerebro. Porque buscaste en internet los videos que iban a favorecer tu visión para reforzarla y sentirte más segura con eso. Claro. Y es como el patrón en general. Tú solo tienes que tener una idea que te guste y a partir de allí, pues bueno, obviamente vas a encontrar no solo información que la valide, sino seguidores para unirte y armar tus congresos de la Tierra plana o de las antivacunas. Sí. Pero es como una había una cosa que dijiste, Carlos, hace un rato, cuando hablabas de esta persona que incorporaba, que era un collage, mientras lo decías también me estaba preguntando cuando dijiste lo del ocio posmoderno, ¿no? Que el ocio posmoderno nos lleva a este tipo de cosas, ¿no? A tener, digamos que la libertad de poder autoconvencerte, ¿no? De poder tomar una decisión y reforzártela, o en términos de identidad, o en términos de creencias, o en términos de pseudociencia, y reforzarla, porque hay muchísima información allá afuera acerca de eso, ¿no? Pero me pregunto, ¿sabes? ¿Hasta qué punto, o me interesa más bien el proceso de que tú vas reforzando algo que quizás no sea, entre comillas, de verdad, el camino que debes seguir, ¿no? O sea, que no tienes la oportunidad de que alguien te diga, no, estás equivocado, tú no necesitas hacer un collage, tú lo que necesitas es quizás incorporar elementos del otro género y vivir con eso, ¿sabes? No sé, jugar fútbol o dedicarte a la pintura. Por poner casos extremos que además pueden ofender a un montón de gente. Sí. Pero lo que quiero decir es que, ¿sabes? Si tú te enfrentas a esto y dices, bueno, yo tengo la oportunidad de armar un collage con mi cuerpo, quizás la solución sea más bien, o la solución no, o quizás, ¿sabes? Me preocupa que también la gente no se detenga a pensar, bueno, esto de verdad es lo que yo debo hacer. O sea, no será algo quizás menos laborioso de llevar a cabo, como por ejemplo asumir, bueno, ¿sabes qué? Soy bi y me gusta vestirme de una manera y de otra manera, un día sí y otro día, ¿sabes? Me gusta vestirme un día de una manera y otro día de otra manera. Y hay un montón de gente como yo, y bueno, bien, ¿no? Mira, pero yo creo que es como, bueno, volviendo a una vieja distinción entre lo público y lo privado. Porque a mí me parece que el problema es cuando se da el salto y, bueno, yo tengo este problema, o yo tengo esta inquietud, o yo estoy tratando de saltarme mis coordenadas existenciales. Eso es una cosa, y cada quien tiene derecho a, bueno, a hacer su vida el collage que quiera. El problema es cuando, precisamente por esta autodeterminación, es, bueno, como yo he descubierto esto, esta es la realidad para todo el mundo. Claro. Y yo creo que al final, esta es como mi teoría personal, en todos estos movimientos hay una pelea con el otro, así, el otro con O mayúscula, esta cosa externa que nos circunscribe. O sea, el hecho de bueno, yo hablo español y aunque hable inglés voy a hablar con acento porque mi sistema vocal, mi instrumento está configurado de cierta manera.
si yo me pusiese a pelear más allá, es como, al final yo creo que estos movimientos, mucho de lo que tiene el movimiento de justicia social, cuando es llevado a este extremo, es pelear con ciertas condiciones que son inamovibles. Y que está bien como gesto, ¿cómo es? Push the envelope, empujar el sobre, eso no tiene sentido. Pero, sí, como gesto de vanguardia o algo así, ¿no? Sí, pero de ahí a... O sea, están peleados con la realidad como es, Pero básicamente. Es que, o sea, es loquísimo. Yo en estos días aprendí que Netflix pasó una ley interior de su compañía en la cual no puedes hablar con una mujer más de 5 segundos viéndole a los ojos para evitar el acoso sexual. Esa es la otra cosa interesante, exacto. 5 segundos. Todo se transforma en protocolos Sí. y en... En NBC prohibieron los abrazos. Prohibieron los abrazos entre colegas. Entonces dice, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué clase de sociedad es esta en la cual no puedes ver a la gente a la cara y no puedes abrazarlo? Sí. Claro, que a mí lo que me preocupa es cómo, ¿sabes? ¿Qué pasa cuando esa presión se sigue acumulando en la cabeza, ¿no? En el cerebro, ¿no? O sea, ¿por dónde estalla? Claro. Bueno, una de las cosas que dice, creo que a ti no te cae muy bien, Daniel, Slavoj Žižek, Fuck. es como precisamente los outbursts, estos momentos en los que la realidad se quiebra y sale alguien con una pistola y mata a todo el mundo o esto, precisamente está esta idea. Claro, también hay que ver dónde es que se están pasando todas estas leyes, estas políticas internas, son de países que han resuelto muchas cosas y no tienen tienen muchas cosas que preocuparse, sí. pero se focalizan en este tipo de cosas. Claro. O sea, es un lujo. Yo a veces digo, el verdadero, y usando este lenguaje que les encanta de check your privileges, todos tenemos privilegios, pero dime tú cuál en este momento, en esta sociedad, cuál es el mayor privilegio. El mayor privilegio es ofenderse. O sea, porque si tú estás en Islamabad, en un pueblito en Venezuela, ¿tú crees que te va a preocupar el pronombre o qué sé yo, tantas claro, ridiculeces pues, que la gente toma por cierto? O sea, es un verdadero privilegio poder ofenderse por las cosas que se ofende la gente. Claro, pero la cosa también es que estamos creando esta sociedad aseptizada en la cual no quiero que me ofendan a mí. Es como la interpretación de la sociedad como un sitio en el cual yo voy y nadie me ofende, y entonces tienen las microagresiones también, ¿no? Y entonces cosas así que complican la cuestión, y yo lo veo más como que, como decías tú en este momento, como que es el ego de la persona que está tratando de imponerle en la sociedad y decir yo. Bueno, y ahí vuelvo, sí, al punto que quería llegar, exacto, yo soy bueno, yo soy lo máximo, yo merezco ser el centro de atención, yo no tengo cualidades negativas, entonces todo eso pasa a ser suprimido, o sea, es como, y a mí me impresiona en la sociedad norteamericana, sobre todo en Canadá, la aversión al conflicto, o sea, si entre nosotros hay un conflicto, no. Esta frase típica, let's move forward. Y let's move forward es, bueno, vamos a inventar una receta, un protocolo, un procedimiento donde yo te voy a hablar cordialmente y vamos a hacer como que yo no te odie profundamente desde mi interior. Porque eso no está, o sea, eso es feo. Y bueno, precisamente, respondiendo a tu pregunta, Daniel, yo creo que todo esto de a dónde va, bueno, a que por lo menos es muy típico en las calles de Toronto ver gente gritando obscenidades. Esto que de una manera, y es que no lo he visto tampoco, o sea, como los homeless que van pero peleados con el mundo gritando hay estas irrupciones de violencia en este nivel o en nivel más fuerte con los ataques terroristas, pero tu amigo Žižek vincula eso a esta idea de bueno, sí, aquí todo es aséptico, claro, pero luego se nos devuelve de esta manera horrorosa. Porque la realidad se compone de creación y destrucción, caos y orden. Pero eso... Sí, como te digo, claro, también para mí es muy conveniente preocuparme por esto porque no estoy de acuerdo sencillamente con esa visión de mundo, ¿no? Entonces, claro, me conviene
me conviene establecer el lazo entre el terrorismo y la represión del habla, ¿no? Uh-huh. Pero también bromeo conmigo mismo diciendo que, ¿sabes? Mis hijas o nietos van a decir que yo era un troglodita, ¿no? Claro. Un troglodita de derechas. Porque, bueno, es también como la naturaleza de cómo la sociedad va cambiando, ¿no? O cómo creemos que va cambiando. Pero es que estamos perdiendo el derecho fundamental a ser un asshole. Tienes que tener derecho de ser un asshole. De ir por allí y tratar mal a la gente. Y volviendo a eso, a lo del privilegio de ofender, además que nosotros crecimos en una sociedad en la que todo el mundo tenía un sobrenombre, ¿no? Exacto. Que además cerca del 100% de esos sobrenombres serían completamente reprochables en las sociedades en las que vivimos ahora, ¿no? Sí. No hablemos ni siquiera de un submundo dentro de una universidad en Canadá, ¿no? Porque, bueno, en parte porque Occidente era distinto, pero también porque no teníamos como sociedad, no tenemos esa sociedad ese privilegio como sociedad de ofendernos por eso. Que además, bueno, pienso mucho también en la cantidad de ciclos de CPU que se dedican a eso, ¿no? O sea, que en lugar de seguir moviéndonos hacia la luna, en lugar de resolver el problema del cambio climático, estamos dedicando bastantes recursos a entretener esta discusión. Uh-huh. Pero hay una cosa también que te iba a preguntar hacia el principio. Con todo este problema del género, digamos, la gente de género fluido o intersexual y ese tipo de definiciones son 1% de la población, o creo que pueden llegar de pronto a 3%. Entonces, como psicólogo, cuando tienes una conducta normalizada en campana de Gauss y tienes unas esquinas así que son 1%, ¿por qué estás creando otra categoría para decir que esa también es la norma o que tiene la misma validez que el otro 90% de la gente que son masculino, femenino, homosexual? Yo creo que el argumento tiene que ver con equidad e inclusión. Y estas sociedades, bueno, como sociedades democráticas, el valor de incluir a aquellos que han sido tradicionalmente excluidos y oprimidos. Entonces, precisamente, creo que algunos te podrían decir que el hecho de que sea una proporción minoritaria es precisamente la indicación de que debe hacerse más por ellos. Claro, pero no hacemos más por ellos diciendo, esto es una hipótesis, no lo estoy afirmando, pero si decimos, la persona tiene un trastorno de dismorfia, vamos a ayudarlo, a entender. Ese comentario está desfasado. Ahora que acaban de eliminar la dismorfia del DSM-4. La dismorfia de género de la Organización Mundial de la Salud. Ya no considera... Por eso lo dije, porque lo vi y me parece muy extraño. O sea, la pregunta es esa. Si lo catalogamos como algo problemático y después ayudamos a la persona a entender su realidad, de pronto es mejor que decir, esto es un caso normal, no hay que darle ningún tipo de apoyo, porque las tasas de suicidio en la población trans creo que son 10 veces más elevadas que la población no trans. Uh-huh. Entonces, los estamos ayudando de verdad, dándole empowerment a una persona que, otra vez, el argumento del otro lado sería, tiene una dismorfia, un problema de percepción en la cabeza. De pronto lo ayudamos más trabajando eso. Bueno, me llama la atención cuando dices ayudarlos a entender su realidad. A sentirse bien consigo mismos, digamos. Yo creo, sí, yo lo que creo es que en general como sociedad hemos fallado en tener herramientas para precisamente que la gente se haga cargo de su vida. La verdad es que estamos así como en una línea muy fina entre... No, es que lo que digo es que los resolver el problema e implementar un sistema eugenésico. Exacto, sí. No, pero si la tasa de suicidios es 10 veces más grande, no podemos tampoco vender esa categoría, como se le quiera llamar, como algo como, ¡yay! Lo logramos. Pero el punto es qué significa esa tasa de suicidio. Porque sin un contexto, claro, sin una ese número social puede ser usado para muchas cosas. Claro. Sí, puede ser exclusión social que los lleva a matarse. Y, por ejemplo, y entre las cosas que yo he pensado,
pero que probablemente no tenga mucha viabilidad en cómo responder esa pregunta, cómo encontrar la respuesta a eso. Bueno, ¿qué significa que esto se suicide y cómo apoyar Exacto. de una mejor manera? Por ejemplo, uno de los argumentos es que la tasa de suicidio tiene que ver con este rechazo, con la posibilidad que no pueden alinearse con el género percibido. Si eso es así, una manera de encontrar respuesta o de saber, de validar esto es, bueno, vamos a comparar la tasa de suicidio antes y después de la reasignación quirúrgica o de la reasignación hormonal. Claro. Porque de manera casualmente, creo que conozco más trans que se han suicidado con su género percibido ya asignado que estos que están antes. Entonces es como, bueno, probablemente el problema no es solo darle las cirugías y los tratamientos hormonales. Lo que puedas hacer, suponiendo que te fuera un experimento, podrías normalizar las diferencias sociales en diferentes sociedades. Mira, pero por otro lado también me gustaría decir que esta conversación es muy extraña, porque en el contexto canadiense nosotros no tendríamos derecho a andar hablando de este modo, porque eso es un problema que ellos tienen que hablar por sí mismos y resolver por sí mismos. Que es como claro, que nosotros no podemos saber qué significa de verdad ser trans y eso, ¿no? Claro. O sea, no podemos. Y claro, entonces todo escala a estos niveles entonces nosotros deberíamos estar hablando de qué significa ser un buen aliado. Pero ¿y cómo podrían validarme a mí para tener esta discusión? O sea, por ejemplo, yo creo que George Clooney es muy bonito, muy bello. Brad Pitt también. ¿Hasta qué punto tengo que ser, no sé, homosexual o qué sé yo, para que decir, ahora sí puedo tener la discusión porque yo soy gay? Tengo que tener un matrimonio gay para que ¿sí? Bueno, y yo creo que es ahí donde está la línea, porque exacto, todo lo que estamos haciendo acá es opinando. Claro. Y cada quien tiene derecho a tener sus opiniones. El asunto es que en términos de políticas públicas o de que esto se traduzca en una acción para ayudar a un colectivo, es ahí donde viene el cortocircuito. Claro. Y de lo que se toman para luego extender esto hasta el punto de que no deberíamos estar ni siquiera hablando de esto, que es como ya la parte loca, porque esta es la locura contemporánea. Claro. Sí, lo que pasa es que tú no puedes hacer políticas públicas sin incorporar a la mayoría del electorado, y la dura realidad es que la mayoría del electorado sigue su sexo asignado, o sea, de nacimiento, quiero decir, perdón, y su género de nacimiento. Entonces, si de alguna manera tú restringes a la mayoría del electorado tener estas conversaciones difíciles en público y tener conflictos en público y resolver el conflicto a través de entendimiento, entonces estás condenado al fracaso. Mira, yo estoy muy curioso por ver qué va a pasar ahora que hablamos de la eliminación del diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud. El diagnóstico fue la herramienta para lograr que en países como Canadá se otorgara la asignación quirúrgica y hormonal pagada por el Estado. Claro. Entonces, ahora que tú traes, Daniel, el tema colación de políticas públicas y de todo el colectivo, de la sociedad en general, ¿qué va a pasar ahora? Si no es una enfermedad, ¿por qué el sistema de salud va a dar cirugías cubiertas por el Estado? Claro. Esa es otra cosa que te iba a preguntar. Pero por otro lado, la sociedad canadiense es súper progresiva. Yo creo que ellos van a aplicar la canadiense de ni siquiera vamos a poner el tema. Vamos a hacernos de la vista gorda y esto va a seguir así. No, porque es fundamental. Porque te acuerdas Jenner, el tipo militar que se cambió de sexo en Estados Unidos. Bruce Jenner, que se convirtió en Caitlyn Jenner. No, pero no era militar, él era Olympian. En fin, el problema era que... Bruce Jenner es el otro. pero... Bruce Jenner es el de... Sí, que se volvió Caitlyn. El punto es que la cuestión es... Este es un desertor pero el problema... Un objetor de conciencia de... Los militares estadounidenses le pagaron la operación. Y entonces los republicanos, siempre con la cuestión de restringir los gastos del Estado, decían, ¿por qué el Estado le va a pagar esta operación a la persona? Si tú quieres cambiarte de sexo, perfecto, págatelo tú. Entonces tienes un problema que ya entra en lo político y ya entra en lo ideológico. Entonces si eres de derecha vas a estar en contra de esas intervenciones, y si eres de izquierda vas a estar a favor y vuelves a la ideología pura. Sí. Lamentablemente. Sí,
Claro, porque también no es muy difícil ver, o sea, si tú naces con el sexo que, o sea, que si tú crees que el sexo con el que naciste, si el sexo con el que naciste no es el tuyo, eh, o no hay mucha diferencia entre eso y vivir con una enfermedad crónica, ¿no? O ponerte los senos, o sea, o sea, para caricaturizar. Sí. Pero nosotros no reembolsamos públicamente las mujeres que quieren operarse los senos. Eso es una cuestión privada. Y si ves, pero no, porque no es un asunto estético. O sea, yo podría argumentar que, pero bueno, y por eso es que hay que tener estas discusiones en público. Exacto. Porque tú puedes decir que es un asunto estético y otra persona puede decir, no es un asunto estético, es un asunto de, ¿sabes?, de identidad, es lo más profundo, lo más interno que puedes tener, ¿no? Bueno, pero yo siempre me he identificado con una mujer con senos grandes y me siento reprimido. Es como, ¿sabes?, como nacer con cáncer, ¿no? ¿Sabes? Que tú dices, bueno, a esta persona hay que acompañarla, hay que cuidarla, hay que acompañarla y hay que resolver el problema, ¿no? Que es básicamente, bueno, que pueda ser un miembro productivo de la sociedad gracias a una operación de cambio de sexo. Pero lo paga el Estado. Bueno, depende de lo que tú creas, ¿no? Capaz no. Yo no tengo ningún problema en que el Estado pague muchas más intervenciones médicas que las que está pagando. Tú sabes que a mí me gusta este asunto de las casillas en las cosas de declaración de impuestos, que yo creo que es una manera inteligente en que algunas sociedades han logrado luchar contra esta iniciativa anarquista de acabar con el Estado, que es estas casillas que dicen, ¿sabes?, ¿estás de acuerdo con que el X% de tus impuestos se destine a la iglesia, sí o no? ¿No? Uh-huh. Entonces, que lo hacen en los estados antiguamente católicos, ¿no? En algunos estados antiguamente católicos. Entonces, una manera de resolverlo sería eso, ¿sabes? ¿Estás de acuerdo con que el Estado pague la...? Y entonces la gente, ¿sabes? Porque, bueno, es otra manera de tener esta discusión, ¿no? Es otra manera Bueno, y es una manera como de amortizar, yo creo que a la larga de amortizar la emergencia de estos populistas, porque precisamente ¿a dónde va toda esta gente? Bueno, ahorita en Ontario, que acaba de ganar el conservador, y así, el mini Trump, le dicen algunos. y es muy interesante porque, claro, yo aprendí mucho sobre el entorno político en Canadá gracias a estas elecciones, porque bueno, habían tres candidatos, habían más, pero los tres más importantes era el partido PC, Progressive Conservative, que es muy interesante porque se ponen progressive, creo yo, para minimizar que son conservadores. Y una de las cosas que descubrí es que como canadienses, entonces, si hay un punto conflictivo, por ejemplo esto de los trans, ellos no emiten opinión. No es que estén a favor, pero no van a decir que están en contra. Sí. No hay línea. Y los otros son los liberales y NDP, New Democratic, Nueva Democracia. Uh-huh. Pero los liberales y los NDP, cuando hacen esos mapitas de dónde se ubican, uh-huh, están hacia arriba a la izquierda. Muy cerca, o sea, son progres, pero de una. Sí. Y los conservadores, por esto de que enmascaran un poco qué tan conservadores son, están como hacia el centro derecha, en la parte superior del cuadrante inferior derecho. Sí. Entonces, claro, nosotros que venimos de un país donde la centro izquierda, la moderación es... Yo no me siento representado por ninguno de esos tres. Entonces, claro, el clima cultural de Canadá es esta cosa progre y unos pocos creía uno, pero entonces, claro, mientras más se ponen con estas demandas, esta exigencia, pues lo que se crea es este resentimiento y ponen a un populista que va a decir o hacer lo que nadie se atreve a decir en público. Y lo que le da la gana a él. Claro, tipo que habla claro. Exacto. Dice las cosas como que son. Dice las cosas como es. Sí. Sí, y otra cosa que te iba a preguntar, ahora que salió el tema y tal, pero tengo un pana que está en la universidad y hubo un gran debate en torno al baño para los trans, ¿sabes? Porque entonces también era un problema presupuestario. Había gente que quería utilizarlo para una nueva biblioteca y otra gente que quería un baño. Entonces, dentro de la comunidad, a mí me parece que muchas veces ese debate es más de la gente que está fuera de la comunidad que algo que atañe a la comunidad adentro. Entonces, dentro de la comunidad LGBT, el problema del baño, ¿cómo lo ven ellos?
¿Cuáles son las reivindicaciones? Existir. Bueno, yo creo que la nueva tendencia es a los baños sin género. Porque un poco el problema en Estados Unidos era el tener baño para transgéneros. Claro. Pero en Canadá, más y más, los baños son... Lo que hacen es quitarle los simbolitos y todo el mundo entra a los baños. O sea, que no es un problema para nada. No, no. Pero yo creo lo que está de fondo, porque a veces un poco... Sí, primero son discusiones públicas, entonces todo el mundo se mete a opinar que debería ser la universidad, por ejemplo. Exacto. Pero lo que me sorprende a mí es como si te quedas dentro de la universidad, probablemente la mayoría, sí, vamos a hacer los baños, no hagamos no hagamos biblioteca, qué sé yo. Sí. Y al final es como una necesidad de sentirse buenos y superiores moralmente a los demás. Exacto. Mira qué bueno soy yo. Y bueno, sí, cuando se murió este chef, a mí me, Anthony Bourdain. ajá, me fascina un poco las respuestas de la gente y ver cómo mi timeline se mueve. Entonces, Sí. salía uno. ¿Sabes cómo el meme el meme del cerebro que explota? O sea, hay varios niveles. Entonces, nivel 1, hoy se murió, qué Pobrecito. mal, la depresión no debería ser, debemos prestar atención. Ajá. Nivel 2. Sí. La depresión es un trastorno que no le impide, que minimiza tu capacidad, whatever, lo que sea que digan. Por favor, si sufres de depresión, avísanos, reach out, busca ayuda. Y luego el tercer nivel, así como que, wow, yo soy superior y mejor a otros. La depresión, gente deprimida no va a buscar ayuda, es tu deber ir y rescatarlos. Es como siempre, ¿quién puede dar el pasito más Sí. de yo soy mejor que tú? Ujú. Sí. Sí, yo comprendo mejor que tú. Ajá, O exacto. yo, eso es lo que también es una especie como de virtue signaling, ¿no? Que es así como, sabes que Exacto. sabes, yo señalo las virtudes que tengo y entonces señalo las virtudes que tengo, sabes, básicamente en esta competencia de quién tiene más amigos negros, ¿no? Y creo que Exacto. los británicos son los que más usan el término woke. So, ¿quién es más woke? Sí, Yo ¿quién es soy- más woke? yo soy más woke que Exactamente. tú. Nosotros somos slept. Exactamente. Nosotros somos slept. Una cosa muy curiosa, sabes que eso, en nuestra tradición de verano de recibirte en casa, siempre terminamos hablando de este tema. Yo me pregunto si esto te pasa con frecuencia o es que esto es un freak accident. Bueno, no, yo Porque creo que eres- lo que pasa es que no hay muchos espacios para hablar de esto. Y entonces yo disfruto, y bueno, la verdad que disfruto es así como una parte de mí está, no lo digas, no, guárdalo, porque uno nunca sabe Claro. cómo va a ser usado esto una vez que se pone en el Claro, aire. no, lo digo porque, claro, como eres, ¿sabes? Nuestro hombre en Canadá, y vienes como de las trincheras, ¿sabes? Del frente de batalla Sí, sí. de la corrección política. Exacto. Entonces, a mí me interesa mucho el tema y terminamos hablando de estas cosas. Me pregunto si en otros escenarios, si la gente te ladilla con esto o no. En otra, digo, fuera de Canadá, quiero decir, cuando vienes al viejo mundo. No me ladilla, no. Y esa es una de las cosas que quería decir al principio. Es una gran paradoja. Es una gran paradoja para mí porque yo vengo al viejo mundo para obtener aire fresco. O sea, es literalmente como, ay, uno puede respirar. Porque no tengo que estar preocupado de, qué sé yo, que si digo marciano, alguien se va a ofender porque marciano es una palabra racista. Claro. Que me ha pasado, Sí. me ha pasado. Pero marciano. Sí, decir marciano, sí. Pero, Y tuve que escuchar a una persona Yo pensé que era explicarme una joda. durante media hora por qué la palabra marciano era una palabra racista. Racista. ¿Y cómo hay que decirles? Aliens. No. planetariamente challenged. Exacto. Sí. Sí, acaban de ilegalizar en sí. Estados Unidos y eso, la palabra retardado. ¿Sabes? No puedes decir retardado, ya no puedes No, decir retardado. sí. Tienes que decir Mira. the R word. Y bueno, no, volviendo a tu pregunta, pues no me ladilla, no me molesta, disfruto mucho y sí, y es como, sí he percibido eso, que la gente aquí está curiosa, o por lo menos yo fui a una conferencia en Madrid, una conferencia de psicoanalistas,
Y me impresionó porque era una discusión, era una conferencia clínica, eran puros casos que se presentaban. Y una persona presentó el caso de un adolescente transgénero. Y todo súper respetuoso. Todo fue como... los lacanianos se focalizan en entender cómo se construye la subjetividad. Y están más allá de lo correcto, lo incorrecto, lo moral, lo amoral. Es como cada persona tiene su propia coordenada y es ver cómo se orienta esa subjetividad en particular. Entonces, bueno, era el asunto de esta adolescente que llevaron al servicio y nada, como echando el cuento de lo que el análisis pudo reconstruir. A mí me impresionó como oyente, viniendo de Canadá, porque eso es algo que no se puede hacer en Canadá. Tú no puedes hablar de un caso así. ¿Sí? Y no hay, Lo estás etiquetando de transgénero, ¿es eso? no, es por esta cosa de tú no tienes derecho a hablar sobre otras vidas. Hacer juicios acerca de... Sí, hacer Sí. como un... Pero no había ningún juicio, era simplemente una Sí, presentación de no, un caso. pero, bueno, o sea, pero definitivamente supongo que habría opiniones acerca del caso, ¿no? O Sí, sea, sí. porque al final el diagnóstico también es como una opinión, ¿no? Sí, Pero- sí. Y bueno, y la persona, yo me acerqué después al final a hablar con esta presentadora y para ella era así como su visión de Canadá era así, sí, yo entiendo que allá, sí, esto no se puede hacer. Wow. Qué fuerte. Progreso. Pero habría que buscar espacios, me dijo, bueno, pero como psicoanalistas, pues bueno, la idea es buscar espacios donde podamos seguir, porque precisamente en el psicoanálisis es todo por la palabra, poder tramitar todo a través de la palabra, Sí. como la apuesta para sobrellevar estos roces. Sí, es loquísimo porque si tienes una discusión así en YouTube, por ejemplo, y tienes un podcast que lo ve mucha gente, te lo pueden desmonetizar. Ujú. Si tú llegas a decir lo que yo dije, porque vamos a plantear que de pronto sea un trastorno dismórfico, Ujú. te quitan, te Sí. sacan de YouTube. Y me parece extraño porque es que nadie ha dado las reglas, entonces hay otras cosas que son más violentas o qué sé yo, y las consigues en el YouTube, pero si tienes una discusión sincera con un psicólogo y le estás preguntando hasta qué punto hay una dismorfia, me tumbas mi video por... Y es muy curioso porque, por ejemplo, en las universidades, las discusiones se resuelven al final por quién grita más duro. Claro, Ujú. Quién hace el escándalo más fuerte, quién dice racista más fuerte, exacto. quién mueve más gente para impedir que el ponente que no me gusta se presente. Ujú. Ujú. Sí. Sí, que este como impulso tribal, o sea, mientras más neandertal te Ajá. comportes, es mejor, ¿no? Que supongo que eso es algo que tampoco podrías decir, ¿no? Pero es eso, ¿no? Porque como no tienes más categorías, como decíamos al principio, lo más tangible es como el grupo que está cerca de ti. Te identificas a eso porque destruimos todo lo que eran las grandes categorías a las cuales no nos podemos apegar porque son del patriarcado. Entonces ahora me uno a mi grupo y buscamos una identidad que sí sea resaltante y en base a eso hacemos una trinchera, ¿no? Mira, volviendo ah, volviendo al viejo mundo, ¿qué te gusta a ti de París? Que tengo donde quedarme. ¡Ja! No, me gusta de París. Bueno, creo que la otra diferencia, o parte de esto que es tener aire, es... Yo no había caído en cuenta de que lo que ser del Nuevo Mundo significa. El Nuevo Mundo, y sobre todo en Norteamérica, esta cosa moderna, esta sobrevaloración de lo nuevo. Mm. Y es como sobrevalorar lo nuevo a expensas de valorar la historia. Entonces, ¿por qué una mujer en Arkansas puede ser antivacuna? Bueno, porque todo lo que le permitió a ella sobrevivir, eso se borra y no hay registro de epidemiología o del valor de las vacunas. Entonces, bueno, es como un descubrimiento, esto es lo nuevo, esto es lo importante. Y es como la gente vive en esta superficie. Justamente en este viaje estaba pensando que quizás uno puede, sabes que una de las definiciones de lo kitsch es como descansar en una superficie donde todo parece bello. Y yo creo que si uno va por ahí, bueno, Norteamérica es kitsch. Tú siempre estás en esta superficie, todo es limpio, aséptico, bello, transparente, ahí no hay mierda, ahí no hay muerte,
o en todo caso se maneja de una manera que es rápidamente borrada. Sí. Y aquí en París, como me imagino en muchas partes de Europa, hay cierta densidad. O sea, no está en esta superficie, sino Claro. que es como que se vive. Incluso las personas creo que tienen más densidad subjetiva en términos de sí, bueno, las conversaciones que yo he tenido acá. La primera vez que yo vine a París fue en el 98, 99, y yo recuerdo una muchacha de una agencia de viajes, una parisina normal y corriente, hablándome de la situación política de Cuba. Así, pero una visión crítica. Claro, claro. Eso para mí fue sorprendente. Fascinante. Y luego Sí. tú vas y ves los videos de bueno, gente en Estados Unidos que no sabe dónde queda Sí, claro. Grecia. Sí. Sí. No, es cómico. Yo tenía un pana que tenía una frase que se la voy a robar, no se la va a plagiar algún día. Pero él decía que la gente en Nueva York, todos creen que están en una película, que son actores de película. Y la gente en París, todos creen que están en una obra de teatro. Y es más o menos eso. Ah, Sí, eso es interesante. sí, que te habla de la densidad, de la profundidad también. También me interesa también, porque claro, uno puede ponerse, uno podría ponerse bastante ridículo, ¿no? Porque también está como la idea, ¿sabes? Está la idealización de París. Y nosotros que venimos de América, digamos que tenemos un componente importante de eso. Y está también la realidad, ¿no? Me pasaba, sin hablar de París, cuando vivíamos en Barcelona, que era este asunto de, o sea, la gente se gasta todo su dinero para ir de vacaciones a Barcelona. Y yo no iría de vacaciones a Barcelona salvo por visitar a mis amigos. Claro. Pero, ¿sabes? Creo que no me van a dejar entrar otra vez. Pero bueno, me sabe a culo, pues igual se van a separar. Yo creo que, ¿sabes? Al final tú empiezas a ver, ¿sabes? Empiezas a ver la mugre, empiezas a darte cuenta que, Claro. que bueno, que una cosa es la marca y, ¿sabes? Hay una diferencia entre la marca y fácticamente qué tan rica es la ciudad. Y esto a muchos les parecerá, bueno, un sacrilegio porque, bueno, tienen un pedestal muy alto a Barcelona, ¿no? Pero, por supuesto, es mucho mejor que cualquier otro pueblo en España. O pueblo, ¿no? No mejor que otra ciudad, pero sí mejor que otro pueblo. Dame una fosa aquí para ti, chamo. Es quizás la mejor ciudad de Cataluña, sí. Eso, mejor. Pero, ¿sabes? Pero también hay muchas cosas que son pura marca y ya, ¿no? Que de peso. Y la mejor demostración de esto es lo que les está sucediendo, ¿no? Este asunto de de estar dominados por una cuerda de locos. Que les parece una buena idea obviar la historia y separarse, ¿no? O sea, ahí, cuando suceden esas cosas, tú te preguntas, bueno, ¿dónde exactamente está el arte? ¿Y dónde exactamente está, ¿sabes? El sumum del conocimiento humano? ¿Y dónde exactamente está la riqueza del conocimiento humano cuando estás en este peo que desde afuera es súper ridículo? Mira, ahora que dices eso, sí, yo creo que otra respuesta más básica es, nosotros de alguna manera tenemos mucho de esta historia, en tanto colonia o excolonia española, pues nos salpica más Europa. Y yo creo que al final yo me siento más en casa aquí que allá. Y la primera vez que yo fui a Italia, el año pasado, yo fui a Roma y era impresionante. Es como que, esto es Bellomonte. Sí. Y la gente, también un poco de... Sí, es la cultura, Sí. cultura entendida, bueno, como los hacemos aquí. Los códigos son más cercanos, me parece a mí. Y la comida es más rica. O sea, cosas como muy básicas de... Sí, me siento cómodo. Una comodidad que no siento en Canadá, con todo lo agradecido que estoy, etcétera, etcétera. Pero bueno. Y eso que tú dices, que al final yo me estaba preguntando en este viaje, bueno, pero esta fascinación por París, ¿acaso en París la gente no se deprime? Bastantes deprimidos que debe haber aquí en París, Sí. como contrastando con la imagen mítica que tiene la mayoría de la gente. Eso no es sociedad perfecta, pero bueno, pero hay unas que nos agradan más que otras. Es que además eso quizás sea, esto que acabas de decir quizás sea la clave. Una vez que tú rompes esa idealización, entonces es que puedes de verdad buscar el lugar en el mundo, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que estoy en esa fase y a veces, escuchándonos a nosotros,
una parte de mí piensa, bueno, pero quizás todo se resume a que estamos viejos. A que ya llegamos a Sí. a la edad en que la brecha generacional se siente Exacto. y ya nosotros estamos como con nuestras mañas. Sí, sí. Y de salida también, ¿no? Como que de salida. O sea, nuestra voz se va apagando, básicamente. O sea, nuestra voz como generación se va apagando. A pesar de que Además, somos bueno, nueva generación. la verdad que también es que, bueno, la generación X, la verdad, fue una generación bastante vapuleada, creo yo. Porque en el momento en que dijimos, bueno, ahora sí, ahora es que vamos, ¿sabes? Después de nuestro momento de rebeldía, cuando dijimos, sí, ahora es que vamos a dominar el mundo tal, ¿sabes? Empezó, bueno, la crisis, la guerra contra el terrorismo, la crisis económica y tal, Sí. y entonces fue así como, cerramos los ojos y los abrimos y todo el mundo estaba mirando hacia los millennials, ¿no? Entonces, ¿sabes? Vivimos como una sociedad dominada, por supuesto, hay muchos miembros de nuestra generación en posiciones de poder, pero vivimos como una sociedad dominada por servir a los millennials y los miembros de la generación anterior, los baby boomers, siguen teniendo como el poder efectivo, ¿no? Exacto. Poder fáctico. Es como que se dieron cuenta de la verdad, que era que no deberían darnos a nosotros la responsabilidad de dirigir los destinos de un país.